Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va en este día martes por la mañana? Eh, Hiper noticioso, por cierto, en todos lados. Soy Cristian Farías, geofísico, director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco, y esto es Volcanes, Terremotos y otros monstruos. Hoy día es un día en que el programa va a ser un poco distinto a los anteriores. Y es porque en este programa hay que hacer un homenaje a un gran amigo que se fue. Tengo que contarle un poco la historia para que se entienda por qué vamos a hacer esto el día de hoy, y para que ustedes también puedan de alguna manera acompañar también en este proceso. Eh, yo empecé a escribir sobre volcanes y terremotos realmente el año 2017. Antes había escrito un par de columnas por ahí, pero fue el 2017 cuando empecé a escribir más en serio. Primero en redes sociales, luego también fue a través de columnas en el diario La Tercera. Y llegué a escribir ahí porque las cosas de la vida llegaron a que me que conocieron un periodista que se llamaba Francisco Aguirre. Gran tipo, Francisco Aguirre, que tras varias conversaciones y hartas, hartas discusiones acerca de qué cosas de pronto hacían falta, qué temas no estaban siendo tocados, qué enfoques faltaban, me mencionó que de pronto podríamos intentar hacer una columna. La idea simple era escribir algo, me dijo, y veamos qué podemos hacer, veamos cómo funciona, si es que a la gente le gusta o no le gusta, y veamos cómo seguimos. Tuve la suerte de que a la gente le gustó. Tuve la suerte de que a él le gustó. Y empecé a trabajar haciendo columnas. Empecé a hacer columnas de manera semanal, casi semanal. 2018 fue un año con mucha escritura. El 2019 ya no tanto. 2020 y 2021 entramos en pandemia y ahora ya no estoy escribiendo en el diario, pero comenzamos ese trabajo en el 2017 de manera bastante seguida. Y fue Francisco la persona que me abrió las puertas para poder escribir y para poder comenzar a poner temas que de pronto no estaban en la mesa de todos y que aquí venía una persona del sur de Chile que podía de alguna manera ayudar a que se tocaran. No es que esto sea mío, sino que en realidad es la contribución que yo podía hacer. Bueno, el asunto es que él siempre estuvo detrás de todo esto en el sentido de que trabajábamos temas juntos muchas veces, hablábamos acerca de qué tema podíamos tocar, y luego, bueno, yo lo escribía, él trataba de pronto hacer un par de comentarios y terminábamos sacando las columnas. Y después de un tiempo ya era muy automático. Pues bien, Francisco falleció este domingo 7 de noviembre, en su casa, en su departamento en Santiago, después de estar bastante tiempo enfermo de cáncer, un cáncer largo, que lo tuvo durante bastante tiempo, yendo y viniendo, es decir, había momentos más buenos, que estaba bien, momentos en que estaba con quimios y que estaba más complicado. Y con el tiempo, aparte de trabajar juntos, nos hicimos grandes amigos y bueno, desde mi parte personal, yo perdí un gran amigo este domingo, pero aparte también, él al ser periodista de ciencia y tecnología dentro del diario, bueno, hoy tenemos una voz menos de esas. Y pucha que hace falta. Va a hacer harta falta en el futuro también. Ha habido muestras de cariño hacia él durante todos estos días, maravillosas muestras de cariño, y por supuesto que no nos podíamos quedar atrás en ese sentido. Hay una columna que nunca escribimos, nunca la hice, nunca la saqué, que era sobre mitos. Era sobre mitos de terremotos y volcanes. Siempre había otra cuestión más no más interesante, pero más urgente que escribir. Siempre había otra historia. Y en un momento discutimos un par de veces acerca de, oye, sería bueno hacer una de mitos, sería bueno hacer algo como para ir quitando ciertas ideas que hay, que son súper populares y ver qué podemos hacer. Nunca la escribí. En el libro toco algunas de ellas, porque también era interesante. Pero creo que una manera de homenajear a Francisco
y el legado que él deja en términos de la prensa de ciencia y tecnología en Chile es que hoy día, en efecto, hagamos esta columna, pero en vivo. Es decir, vamos trabajando sobre eso. Así que, Francisco, nada, te vamos a echar mucho de menos. Muchísimo de menos. Muchas personas, muchos amigos que estábamos dando vueltas por acá y que nos quedamos acá. Así que todo lo hoy día, por supuesto, va como homenaje. Así que de eso se trata el programa de hoy. De mitos sobre volcanes, mitos sobre terremotos, sobre todo sobre terremotos. Hay muchos más mitos sobre terremotos que de volcanes. Para poder ir fijando algunas ideas. Y no crean que es solamente una cuestión que es como un ejercicio de, no, miren cuán capo soy yo y que tiene que ver con eso. En realidad no. Lo que pasa con los mitos es que los mitos nacen de nuestra propia experiencia y de nuestro propio conocimiento más popular. Y en Chile tenemos harta experiencia con estas cosas. El tema está en que para poder, de alguna manera, nosotros para conseguir nosotros hablar de mejor forma sobre todos estos fenómenos y aprender a vivir mejor con los terremotos, con los volcanes y con lo que hacen, necesitamos también quitarnos ciertas ideas de la cabeza que de pronto tenemos ahí dando vuelta y que, bueno, en realidad algunas son medio inocuas, otras no lo son tanto. Y es bueno que podamos ir trabajando sobre ello. Así que de eso se trata lo que vamos a hacer hoy. Voy a comenzar hablando sobre la cosa más obvia de todas las cosas que tenemos en Chile. Y es que existen los temblores y existen los terremotos. Y la realidad es que no es así. Vamos a tratar de ver el tema de alguna manera lo más simple posible. Hay un fenómeno en el planeta Tierra que se da cuando dos bloques de la corteza se deslizan uno respecto al otro. Eso pasa en un montón de lugares, en el contacto entre dos placas, dentro de fallas superficiales, en una placa en particular, en muchos lugares, en volcanes, en muchos lugares se da. El asunto es que este fenómeno genera ondas sísmicas y si son lo suficientemente grandes y estamos relativamente cerca, podemos sentir las ondas sísmicas. Obviamente las podemos registrar con instrumentos. Y este fenómeno se llama terremoto. Pero la gracia está en que un terremoto puede tener tamaños muy diversos. La forma en que establecemos el tamaño de un terremoto se llama magnitud, es decir, el terremoto tiene un porte. Y eso depende de cuán grande es la ruptura que se genera. Cuando entendemos la ruptura es porque tenemos dos bloques que están originalmente pegados y uno se va a mover respecto al otro, por ejemplo, así, o en la subducción se mueven uno para arriba, uno para abajo, pero en diagonal, y eso te genera que el contacto entre los distintos bloques se rompe. Mientras más grande sea esa parte que se rompió, obviamente más grande va a ser el terremoto. Mientras más grande sea la parte que se rompe, más se van a desplazar los bloques también. Por lo tanto, el fenómeno completo se llama terremoto y tenemos magnitudes para él. Y claro, pasar de una magnitud 4 a una 5 implica que el de magnitud 5 es 32 veces más grande que el de magnitud 4. El de magnitud 6 es 32 veces más grande que el de magnitud 5. El de magnitud 7, 32 veces más grande que el de magnitud 6. Entonces, el salto que vamos dando es muy exponencial. Si yo comparo uno de magnitud 7 con uno de magnitud 5, el de magnitud 7 es 32 por 32 veces más grande que el de magnitud 5. Eso es mucho más grande. Por lo tanto, todos son terremotos. El fenómeno físico sigue siendo exactamente el mismo. Pero acá en Chile y en algunos otros lugares del mundo también, por cierto, insistimos en llamarles temblores a algunos y terremotos a otros. Y eso tiene mucha relación con nuestra experiencia con estos fenómenos. Y esa experiencia está íntimamente ligada a lo que nosotros sabemos a lo que nosotros sentimos.
Por ejemplo, si tenemos un terremoto relativamente chico, de magnitud 5, que ocurre en la costa chilena, vamos a sentir ondas de pronto en remesón, un poco más o menos largo, de, qué sé yo, 20 segundos, 10 segundos de repente, depende de dónde estemos. Y eso va a ser todo, y vamos a darnos cuenta que está temblando, ¿vale? Pero cuando llegamos a que tenemos un terremoto, para nuestra visión propia que tenemos de esto, implica de que ya estamos viendo algo fuerte. De hecho, hay gente que incluso habla de que se calibra como nuestro sismómetro interno y podemos distinguir entre magnitud 6, magnitud 7, y tendemos a llamar terremotos a cualquier cosa que tenga magnitud mayor a 7. Y de ahí que sea tan común hablar de, no, esto no fue un temblor, esto fue un terremoto. Y eso tiene un problema. El problema está en que, bueno, el fenómeno el fenómeno es el mismo, no hay una diferencia real entre un temblor y un terremoto, son realmente sinónimos. Pero por otro lado está el tema de que el cómo sintamos un terremoto depende de más cosas que solamente el tamaño del terremoto. Por ejemplo, está el caso de los terremotos intraplaca. Los terremotos intraplaca, aunque tengan la misma magnitud que un terremoto que se da en la subducción típica en Chile, vamos a tender a sentir más fuerte el terremoto intraplaca. Y muchas veces pasa que hay un terremoto intraplaca de magnitud 5, por ejemplo, o de magnitud 6, por ejemplo, que se siente muy fuerte y la gente dice, no, esto no fue un temblor, esto fue un terremoto, porque se sintió fuerte, botó cosas en la casa. Un temblor no hace eso fue terremoto. Pero no, fue un temblor, fue lo mismo, fue el mismo fenómeno, solamente que se dio en otro lugar. Y es que cuando hablamos de terremotos terminamos poniéndole una carga emocional al concepto. Y eso creo que es un problema, porque necesitamos también nosotros tener claridad de que, bueno, estos fenómenos ocurren, que son lo más normal del mundo, que lo que tenemos que hacer es aprender a como un poco convivir con ellos, entender de que se van a sentir de manera distinta los sismos que se generan en lugares distintos, pero si nos quedamos con la idea de que un terremoto es una cuestión más grande y un temblor es una cosa más chica, es un poco ambiguo porque siempre podemos encontrar casos donde, este temblor, entre comillas, de magnitud relativamente chica, se siente incluso más fuerte que un terremoto muy grande. Así que no es un muy buen concepto, la verdad. Y lo ideal sería que pudiéramos simplemente usar sismos, temblores y terremotos como básicamente sinónimos, porque el fenómeno sigue siendo el mismo. Así que ese es uno de los primeros que podemos hablar. Eso nos lleva a otro que la gente pregunta muchas veces, que tiene que ver con el calor. Lo han dicho millones de veces. Es que millones de veces. Esto de que día caluroso va a temblar. ¿Cuántas veces no han escuchado a alguien que diga día caluroso va a temblar? Y no pasa nada, los días calurosos, tenemos veranos todos los años, por un tema de cambio climático también estamos teniendo años que son cada vez más cálidos, con días que están rompiendo récords de temperatura, pero no estamos teniendo terremotos más grandes o terremotos más seguidos. Eso no pasa, porque en realidad no tenemos ninguna correlación entre los dos. Pero sí ocurre de que hay cosas que se quedan en la cabeza de las personas. Por ejemplo, en el terremoto de 1939 en Chillán ocurrió en un día tremendamente caluroso. Y la gente siguió con la idea, día caluroso, terremoto de Chillán. Claro, pero una cosa no quita la otra. O sea, el terremoto va a ocurrir el día que se le ocurra, da lo mismo, puede ser invierno, puede ser en un agosto, como el terremoto de 1906 en Valparaíso, puede ser en otoño, como el 22 de mayo de 1960 en el sur de Chile, pero no tiene nada que ver con el calor. Pero sin embargo, como ya pasó una vez, nos tendemos a quedar con esa idea. Y hay muchos de los mitos que vienen un poco de la experiencia de un terremoto que trata de explicarlo todo sin pensar en que si existe una causalidad o no una causalidad. En este caso, no hay ninguna, absolutamente ninguna. Así que bueno, seguimos en el siguiente bloque con los mitos de terremotos y volcanes acá.